En medio de tanta agitación y de tanta torpeza, vale la pena ensayar algunas reflexiones útiles y ponderadas sobre lo que está ocurriendo en el país. Lo primero que tenemos que decir es que este no es el resultado de una situación inopinada, sorpresiva, que nos pueda coger de sorpresa. Quienes hemos sido analistas de la vida nacional lo hemos dicho desde hace años. Al país lo estaban quebrando y lo quebraron. ¿Quiénes? El gobierno nacional y la Junta Directiva del Banco de la República presidida por el ministro de Hacienda. Una política de revaluación insensata, incompetente, muy fácil y muy cómoda porque era simplemente llenar de dólares el país, de dólares del narcotráfico, de dólares de capitales golondrina para competir indebidamente con el sector productivo nacional y para arruinarlo. Esto no lo estamos diciendo de ahora, sino que lo dijimos desde hace años. Esto lo han dicho inclusive otros analistas que ahora se callan la boquita y no dicen una sola palabra para no dañar la imagen del presidente Santos. Recuerdo una columna de opinión de un muy ilustre economista de esos que ahora guardan silencio, que se llamaba tipo de cambio, tipo de cambio, tipo de cambio. Era el gran problema nacional. La cuestión era tan abrupta y era tan dura que hasta un hombre como Juan Camilo Restrepo, el ministro de Agricultura pugnaz, que nombró el gobierno no para hacer desarrollo agrícola, sino para atacar a sus enemigos, decía que la revaluación le estaba causando un gran daño a la nación. Miembros de la Junta Directiva del Banco de la República han estado de acuerdo con nosotros desde hace años, el doctor Carlos Gustavo Cano, y ha dejado toda clase de constancias y ha votado en contra de decisiones que conducen a la revaluación de la moneda colombiana. ¿Por qué estamos quebrados? Porque nos quebró una mala política macroeconómica, y ese es un proceso de años y de años. El dólar no vale nada, lo que significa que no valen nada las cosas que se compran con el dólar. ¿Y qué se compra con el dólar? Todo: viajes al exterior, estudios en el exterior, mercancías que se tratan del exterior. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con los que venden servicios turísticos en Colombia, que tienen los hoteles más caros del mundo? ¿Qué pasa con las universidades colombianas, que no pueden competir con universidades extranjeras que resultan mucho más baratas? ¿Y qué pasa con los productores colombianos? Y especialmente con los productores del campo, que son los productores más frágiles. Pues eso está sucediendo. A eso se le suma una política bastante torpe de este gobierno, que resolvió lucirse con las firmas de TLC. El TLC es magnífico, nosotros lo apoyamos cuando se hablaba del TLC con los Estados Unidos hace años, pero sabíamos que eso exigía un trabajo enorme para conseguir la competitividad del país. Y eso suponía grandes inversiones en vías de comunicación, grandes inversiones en puertos y aeropuertos y, por supuesto, una política macroeconómica acorde con esa circunstancia, es decir, una tasa de cambio real, una tasa de cambio retributiva para el exportador colombiano que pueda salir a conquistar los mercados del mundo en compensación a la invasión que puede sufrir de los mercados del mundo. Aquí mandaron al doctor Sergio Díaz Granados a firmar TLCs a toda costa. Esa era la noticia: TLC con Europa, TLC con Canadá, TLC con Corea. Viva el doctor Sergio Díaz Granados, se lució otra vez, sonrisas, Colombia se abre al mundo. ¿Con qué, por Dios? Con unas carreteras llenas de baches y unas carreteras inexistentes, con unos puertos que están mandados a recoger, a pesar de algunos esfuerzos notables que se han hecho con el puerto modelo de Cartagena. ¿Será posible competir de ese modo? ¿Será posible competir con unos aeropuertos que son vetustos, anacrónicos? El aeropuerto del Dorado ni siquiera no han sido capaces de terminarlos, y especialmente con un sistema vial que es el más atrasado de toda América Latina. ¿Y vamos a salir a competir con la moneda más fuerte del mundo? Pero si eso lo que da es como risa. ¿A quién se le ocurre que uno se puede abrir al mundo cuando tiene un tipo de cambio sobrevaluado? Esa estupidez no se le ocurre a nadie. Entonces lo que estamos viendo es la consecuencia de una mala política dirigida desde hace años y estructurada para que se luzca el presidente Santos ofreciendo billones, porque hay billones. Toda política de sobrevaluación del peso trae billones, billones que son hoy y que mañana no aparecen. Estas políticas revaluadoras terminan siendo siempre en lo mismo, en un gran desastre, en un colapso extremo, y eso era lo que veíamos venir
Y eso fue lo que llegó. ¿De qué nos estamos quejando entonces? De nada. Nos estamos quejando de una política mala que muchos aprovecharon y que muy pocos tuvieron el valor de criticar. A ver, ¿dónde estaba el doctor Luis Carlos Villegas, presidente de la ANDI, censurando esta política? A ver, ¿dónde estaba? No, allá está en Cuba, sirviéndole al gobierno revaluador. ¿Dónde estaban los comerciantes de Fenalco diciendo, señores, estamos importando cosas baratas, pero esto va a destruir nuestro comercio interno? ¿Dónde estaba la Sociedad de Agricultores de Colombia, la SAC, sino que la tienen llena de mermelada y también con un tapabocas que le impide manifestarse y que le impide decir la verdad de lo que le estaba pasando al campo colombiano? De manera que esto no es nuevo, que esto es la consecuencia de una mala política. Y los que se están quejando, contra ellos no tenemos sino una queja. Se quejaron tarde. Se han debido quejar desde hace años. Hace años debieron salir a la calle los paperos y los lecheros y los cafeteros y los arroceros. Hace años. ¿Por qué se demoraron tanto? Porque no los habían quebrado del todo. Ahora ya no tienen alternativa. No tienen cómo llevar el mercado a su casa. No tienen cómo sobrevivir. Y entonces muestran su furia y muestran su inconformidad inoportunamente. Esto lo han debido hacer hace mucho tiempo. ¿Que tienen razón? Claro que tienen razón. Pero ¿por qué no la expresaron antes? ¿Por qué no tuvieron el valor de organizarse antes y decirle al gobierno, nos va a quebrar? En lugar de decirle ahora al gobierno, ya nos quebró. Esa situación general de inconformidad la aprovechan algunos. ¿Quiénes son? El ministro de Defensa lo sabe. Son las FARC. Y las FARC, por casualidad, son los contertulios del gobierno en La Habana. De manera que uno no comprende cómo le están destruyendo el país las mismas personas con quienes el doctor Humberto de la Calle y el doctor Sergio Jaramillo toman café todos los días en La Habana y conversan muy agradablemente y charlan horas y horas y horas sobre el porvenir de la nación y están destruyendo al país. Y lo sabe el ministro de Defensa y lo dice, pero no tiene el valor de concluir en la única conclusión posible, y es que hay que acabar ya, no mañana, ya. Hay que acabar con esas conversaciones, con esos bandidos y con esos terroristas que están aprovechando un momento de furia incontenible y de furia legítima de vastos sectores de la producción nacional para hacer lo que están haciendo y para cometer estas atrocidades. ¿Qué hay enfrente? Un gobierno atolondrado, un gobierno inepto, un gobierno aterrorizado, está muerto de miedo. Al presidente de la República se le ve el miedo en la cara. No sabe cómo reaccionar, no sabe cómo ocultar. Él, que tiene cara de jugador de póker, debiera disimular mejor la situación de perplejidad en la que está. Tiene miedo y no sabe qué hacer. Esas son las dos circunstancias fundamentales del presidente Santos. No sabe qué hacer y está aterrorizado porque se le vino el mundo encima. ¿Cuáles remedios tiene en la mano? Hasta ahora están mostrando los peores imaginables. Medidas arancelarias que todos sabemos que no funcionan, medidas de control de precios que funcionan mucho menos, eso no sirve absolutamente para nada. Lo único que se puede hacer es la reestructuración integral y a fondo de toda una política. La política cambiaria, la política monetaria, la política fiscal, para decirle al país que hemos vivido un mundo de fantasía y de novela en el que no podíamos vivir y que vamos a vivir en serio, protegiendo la producción nacional como hay que protegerla, dándole capacidad competitiva al pueblo colombiano, defendiendo nuestra industria, defendiendo nuestra agricultura, defendiendo a los productores de servicios en este país, como a los camioneros, por ejemplo, que los tenemos también contra la pared, como a los mineros, que los tenemos olvidados y que los dejamos mezclar con los mineros irregulares que son los de las FARC. Hay que hacer claridad y hay que hacer una gran política. ¿La puede hacer el presidente Santos en estos niveles de terror en los que está? Y mandando al señor Carrillo, que todavía no ha recordado cómo es este país. Años viviendo en el mundo dorado de París, de las entidades internacionales. Él está acostumbrado a les Champs-Élysées y lo mandan para Tunja. Hágame el favor, hágame el favor. Un hombre además cuyas luces y cuyas competencias no son notables en el escenario nacional.
¿En manos de quién estamos? ¿En manos de qué política estamos? Y buscando las soluciones más torpes que se pueden ocurrir. Controles de precios, controles de aranceles. Por ahí pasamos hace 50 años en la historia de Colombia. Es que el que no conoce la historia, la repite. Quienes vivimos la Superintendencia de Regulación Económica, quienes vivimos la Superintendencia Nacional de Precios, quienes vivimos los controles del INCOMEX, los controles de cambios en los que trabajamos tan arduamente con el decreto 444 del 67, conocemos que todas estas cosas son paños de agua tibia y son medidas que no funcionan y que no sirven para nada. De manera que estamos no en una situación imprevista, sino perfectamente previsible, que se ha desbordado y que el gobierno no puede controlar, y a la que se le están proponiendo los remedios más torpes, más inoportunos y más ineficientes que uno pueda imaginarse. Bajar a la fuerza es que voy a bajar el precio de los combustibles. Sí, señor, eso tiene un costo fiscal. ¿De dónde va a salir la plata? Es que voy a poner control de precios. ¿Ha funcionado alguna vez un control de precios? ¿Ha funcionado? Ah, pero entonces, si dicto resoluciones, claro, dicte todas las resoluciones que quiere. El mundo económico se burla de las resoluciones. Las realidades económicas tienen otra dinámica. Y esto no lo entiende un gobierno inepto como el del presidente Santos, a quien le quedó demasiado grande esta situación de la que es culpable. Esto no es un hecho sobreviniente, esto no es un hecho excepcional que aparece en el escenario nacional de la noche a la mañana. El gran culpable es el presidente Santos, que ahora es manifiestamente inepto para controlar una situación que hace rato se salió de sus manos. El país está en manos de nadie. El país está soportando lo peor que puede haber en el mundo de la política, que es la anarquía. En eso estamos. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 30 minutos.